Audiencia pública de fecha 8 de abril de 2026. Expediente 29.258. Apelación presentada por la organización política Partido Político Perú Primero contra la resolución número 858-2026 del Jurado Electoral Especial del Callao, que sancionó con multa por infracción por falsedad de la información en el formato único de declaración jurada de hoja de vida de César Armando Lévano Aybar, candidato al senador de la República en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política Partido Político Perú Primero participa el abogado César Augusto Ramos Hume. Buenos días, doctor Ramos. Lo escuchamos 3 minutos para su informe. Adelante. Buenos días, señor presidente, señores magistrados de este máximo tribunal electoral. El caso que me asiste se trata de un procedimiento sancionador por falsedad de la información declarada por el candidato César Armando Levan Aybar, identificado con DNI 21812518, candidato a senador por la región Callao para las elecciones generales del 2026. La resolución impugnada, en su parte resolutiva punto 2, y dice imponer la sanción de multa a al citado candidato de 6 unidades impositivas tributarias UIT, que será cobrada coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución de conformidad con los considerandos precedentes. Con respecto, se presentó recurso de apelación cuyo que la pretensión impugnatoria consistía en declarar que se declare infundada la imputación de falsedad contra el candidato César Armando Lévano Aybar, dejando sin efecto la multa impuesta, la corrección de la declaración jurada hoja de vida y la remisión de actuados al Ministerio Público, subsidiariamente de considerarse sancionable la conducta, se reduzca la multa al mínimo legal de una OIT y se excluya la derivación penal. Señores magistrados, pido al Pleno pido ante ustedes cambiar esta pretensión por una que el candidato ha solicitado, que se cambie por la siguiente pretensión, que la pretensión impugnatoria. Nuestra pretensión impugnante consiste en que el elevado y examinado el presente recurso del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo declare fundado la apelación y reformándola, la apelada declare el beneficio de la reducción de la multa en la mitad. Esta propuesta está consignada en el primer cuadro del punto 19 de los antecedentes, que en el punto C del cuadro a la letra dice: si el infractor reconoce su responsabilidad conforme al artículo 25 del reglamento, la multa se reduce a la mitad. Por lo tanto, señores magistrados, pido que se me admita el cambio de la pretensión impugnatoria a fin de que se resuelva en el sentido que estamos pidiendo la reducción, y hemos acompañado en un escrito el día de ayer 7, donde declara reconocer el candidato la omisión, y está consignada como para mayor abundancia y mejor resolver. Creo que con esto culmino y espero que se resuelva en la mejor manera en beneficio del pedido del... Muchas gracias, doctor Ramos. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Sí, doctor González. Presidente, gracias. En forma concreta, ese reconocimiento de responsabilidad, señor abogado, ¿dónde lo está manifestando? ¿En el descargo, en la apelación o ahora en esta instancia? Su audio, por favor. Su audio, doctor Ramos, actívelo, por favor, nuevamente. Disculpe, el día de ayer 7 se ha adjuntado un recurso para mayor abundancia y mejor resolver la declaración jurada del candidato. Ok, eso sería todo, presidente. Gracias. Gracias, doctor Ramos. Gracias, doctores. Adelante, señor Trujillo. La causa queda al voto. Número 12, expediente 30.274-2026. Apelación presentada por la organización política Partido País para Todos contra la resolución número 945-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que Carlos Samuel Tuce Yocya, candidato al Senado por el Distrito Electoral de Lima Metropolitana,
infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en el marco de las elecciones generales 2026. Por la organización política apelante participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Buenos días, doctor Hurtado. Lo escuchamos 3 minutos para su informe. Su audio, doctor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted y a todos los ilustres miembros de este Supremo Tribunal Electoral. Nosotros impugnamos la resolución 945 en la medida que consideramos que el jurado electoral especial, en el examen que ha efectuado en la apelada, no ha considerado algunos aspectos de relevancia jurídica. En principio, señor presidente, el numeral 8 del artículo 23.3 señala la obligación de los candidatos de declarar sus ingresos y bienes de acuerdo a las disposiciones establecidas para los funcionarios públicos. Señor presidente, se supone que en esa declaración tiene el candidato que incorporar datos que sean relevantes para que los ciudadanos puedan determinar la cuantía de su patrimonio. Y aquí se ha sancionado a este candidato porque no ha declarado una empresa que desde su inicio fue fallida. Se constituye, se registra en la SUNARP, pero nunca tuvo la mayor actividad y fue dada de baja también por la SUNARP. En consecuencia, es una empresa que no abona al electorado a que pueda tener una idea de cuánto esa empresa contribuye a la cuantía del patrimonio del candidato. Y es por esa razón, señor presidente, que se está sancionando a un candidato por un dato, pues, que no resulta relevante para la finalidad de este tipo de declaración. Por otro lado, señor presidente, el partido político, como todos los demás, han verificado la idoneidad de sus candidatos utilizando una herramienta aprobada por la ley 30.322, que es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Y esa norma, merced al artículo 2 de la ley 32.058, señala que se presume cierta los datos que vierte a la ventanilla única y que no procedería una sanción cuando esa información no es correcta. Cuando se ha verificado la ventanilla única, señor, de este candidato, me refiero al candidato Carlos Samuel Tuce Yogia, solamente registra en el ámbito de la SUNARP un vehículo que sí ha sido declarado, pero no registra otros datos como la empresa cuya declaración se ha omitido. En consecuencia, señor, este es un aspecto que el jurado electoral especial tampoco ha evaluado para este caso concreto. Por esta razón, hemos señalado de que esta resolución 945 que se apela tiene, pues, graves vicios de fundamentación, de motivación, y por ello solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación que estamos hoy día sustentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 29.096-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución número 759-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que declaró que José Artemio Muñoz Moreno incurrió en infracción del marco normativo sobre declaración jurada de hoja de vida con motivo de las elecciones generales 2026. Por la organización política Ahora Nación participa el abogado Víctor Juan Manuel Bobadilla Delgado. Adelante, doctor Bobadilla, lo escuchamos por 3 minutos. Bien, muy buenos días, señor presidente, miembro del Pleno de este máximo órgano electoral, Jurado Nacional de Elecciones. Este caso en concreto es bastante sencillo, en el sentido de que, si bien es cierto, nosotros como organización política y como principales actores reconocemos que la declaración jurada de hoja de vida constituye una pieza fundamental, por no decir vital, y ustedes mismos lo reconocen en sendas resoluciones que han emitido, en donde señalan que la declaración jurada de hoja de vida constituye una pieza fundamental para que el elector pueda emitir un voto responsable y de manera educada. Nosotros somos conscientes de ellos. No obstante, en el caso en concreto, con respecto al diputado por la libertad, el cual
ejerzo su defensa. El jurado electoral especial, en primera instancia, resuelto a través de la resolución 759-2026, sustancialmente de manera resolutoria, señala de que se le impone una sanción pecuniaria de 4 UITs y se remitan los actuados al Ministerio Público. ¿Y por qué se le está señalando, se le está interponiendo esa sanción pecuniaria? Sí, por la razón práctica de haber constituido una sociedad, una empresa, un negocio familiar de consultoría, Grupo Jomusa, que fue constituida en el año 2011, con un capital de 6.000 soles, el cual hemos presentado nosotros todo el historial registral y se encuentra dada de baja y está de manera inactiva desde el 31 de enero del 2025. Y de igual forma, como todo peruano emprendedor, tenía un negocio que fue transferido, es un chifa, en el año 2011 fue constituido, y fue trasladado, no se llegó a culminar esa transferencia por fallecimiento de la titular. De igual forma, ese negocio, ese emprendimiento fue dado de baja en el año 2023. Por tal motivo, el jurado electoral especial ha determinado, por no haber declarado estas dos empresas, las cuales se encuentran inactivas y dadas de baja de oficio por SUNAT, se le impone la multa de 4 UITs. Nosotros consideramos desproporcional en el sentido de que, por ejemplo, antes de que se me acabe todo el tiempo, ustedes como máximo órgano electoral han resuelto 2 expedientes, el 2026-026636 y el expediente 2026-027519. Ambos expedientes se le determina también al candidato 4 UITs, pero por no declarar sanciones o sentencias, por ejemplo, de obligación de dar suma de dinero o obligaciones alimentarias. En tal sentido, desconsideramos proporcional esta sanción pecuniaria por tal modo. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor González. Presidente, gracias. Para el señor abogado, dice que no se declaró 2 empresas, ¿no? Esa es la premisa, ¿correcto? Correcto, doctor. Ya, pero en la segunda dice que se transfirió, pero que no se culminó y también agrega que falleció el titular, pero se refiere a qué titular, porque si falleció el titular, ¿cómo no podría haberla declarado? Entonces, ¿a qué titular se refiere con ese fallecimiento? Hubo la transferencia registral, esta titular falleció, no obstante... ¿Transferencia registral hubo? Sí, ¿Qué tipo de empresa es? Un chifa. No, pero ¿qué tipo? ¿Societario, IRL? A ver, doctor, acá lo tengo. Bueno, si no tiene los datos... Es una exactamente, doctor, es una IRL. Ya, pero en una IRL el que declaró es el candidato, el que debió declarar es el candidato, ¿no? Es el titular. Correctamente, doctor. Nosotros ¿Quién es el que reconocemos... falleció, el que compró? El que compró... No, o sea, falleció la titular, doctor. Falleció la titular, pero entonces, ¿cuál es la declaración que no hizo? No entiendo. Bueno, eso sería todo por mi parte, ya se hemos veía en el anexado expediente. todo lo bien Muchas probatorio. gracias, doctor Bobadilla. Gracias. Ya respondió, entiendo las preguntas. Debería prepararse más para sus casos y poder responder a las preguntas de los magistrados. Usted es el que sustenta y defiende a sus patrocinados. Con esto, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 28.923-2026. Apelación presentada por la organización política Partido del Buen Gobierno contra la resolución número 582-2026 del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que sancionó con multa a Edis Liliana Céspedes Mendoza, candidata a la Cámara de Diputados para la circunscripción electoral de Amazonas, por infracción de normas de declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política apelante participa la abogada Silvia Odalís Sánchez López. Adelante, doctora Sánchez, 3 minutos para su informe, la escuchamos. Buenos días, señores magistrados. Venimos acá en apelación de la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas solicitando se revoque la impugnada, se declare que no se configura la infracción prevista en el numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas y de corresponder únicamente se realice la anotación marginal como medida correctiva.
se deje sin efecto, obviamente, la multa interpuesta y la remisión de los actuados al Ministerio Público también se deje sin efecto por los siguientes fundamentos de hecho, señores magistrados. Se le imputa a la candidata Edith Céspedes Mendoza la omisión de consignar titularidad de acciones en dos personas jurídicas, Doctor de Obras SAC y Restaurant Pollería Casablanca SAC. Pero, sin embargo, la situación real de las empresas es, y ha quedado oportunamente acreditado, que ambas empresas se encuentran en condición de baja de oficio por la SUNAT. No desarrollan actividad económica, no generan ingresos, rentas ni utilidades que pudieran afectar o que pudieran visualizarse a favor de la candidata y se encuentran fuera del tráfico económico real. Realmente las empresas solamente, digamos, están en el papel, sin embargo, no están operativas en la realidad. Hay una inexistencia de ocultamiento. En ningún momento se ha negado la existencia de las acciones ni se ha presentado información falsa o adulterada, limitándose el caso a una omisión declarativa sin intención de ocultamiento, porque las empresas no están activas como consecuencia, ¿no? Además, otro fundamento de derecho sería la vulneración del principio de tipicidad, error en la calificación jurídica. No existe falsedad material, no existe información adulterada y no existe conducta dolosa, que sería lo más importante. La conducta imputada correspondería en todo caso a una omisión subsanable prevista en el artículo 14 del Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida. En consecuencia, se ha producido una incorrecta tipificación de la conducta vulnerando el principio de legalidad sancionadora. En todo caso, sería desproporcionada la multa de 2 UITs para una candidata a diputada en la región Amazonas, exactamente Chachapoyas, señores magistrados, por cuanto la UIT arriba de 5.000 vendría a ser 2 UITs arriba de, bueno, de 11.000 soles, ¿no? Desproporcionada para 2 empresas que ya a la fecha no se encuentran activas. Además, habría un error razonable del administrado. La omisión se produce en un contexto en el cual las empresas se encontraban en condición de baja. Eso sería, señores magistrados, básicamente la exposición en esta ocasión para esta apelación de la resolución número 582-2026, Jurado Electoral Especial de Chachapoyas. Muchas gracias. Gracias, doctora Sánchez. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 29.991-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 505-2026 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que determinó la existencia de infracción y sancionó con multa a Jessica Ubillú Reyes, candidata a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para la circunscripción de Piura por infracción de normas sobre declaración jurada de hoja de vida. El abogado de la organización política Alianza para el Progreso no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 6, expediente 28.803-2026. Apelación presentada por la organización política Partido País para Todos contra la resolución 1124-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que sancionó a Juan Alfredo Saldaña Picón, candidato al Senado de la República por infracción de normas sobre declaración jurada de hoja de vida. Por la organización política Partido Político Partido País para Todos participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Buenos días nuevamente, doctor Hurtado. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente y señores magistrados. Efectivamente, en este caso nosotros impugnamos la resolución 933 emitida por el Jurado Electoral Especial de Maynas en la medida que ha incurrido en una incorrecta y deficiente tipificación de la conducta sancionable en este proceso administrativo sancionador. ¿Por qué, señor? Porque se acusa a mi candidato de haber incurrido en falsa declaración al haber omitido declarar una sentencia condenatoria, una sentencia por obligación de dar suma de dinero contra el Banco Interbank. Se emiten 2 resoluciones, una de ellas queda consentida. Pero ¿por qué señalamos que ha habido una incorrecta tipificación? Porque la ley de organizaciones políticas muy claramente en los artículos 23.5 y 23.6 hace una diferenciación entre lo que es una omisión y lo que es una falsedad. En su hoja de vida, mi candidato, en el rubro correspondiente a este tipo de sentencias, no ha señalado que no tiene nada por declarar. Por el contrario, ha dicho que sí tiene que declarar, simplemente que ha incurrido en una omisión.
Y si nosotros observamos la norma que invoca el jurado electoral especial para sancionar, que es el numeral 23.6 del artículo 23 de la LOP, es una norma que sanciona la falsedad, que es una conducta muy distinta a la omisión. Por lo tanto, existe una tipicidad, pero igual el jurado electoral especial de Maynas la ha sancionado y ha impuesto una multa, una sanción de multa de 8.2 unidades impositivas tributarias. Evidentemente, este fallo, dado por el jurado electoral especial de Maynas, vulnera el principio de legalidad establecido en el numeral D, en el literal D del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución. ¿Por qué? Porque nadie puede ser sancionado por una conducta que no haya sido previamente tipificada de manera inequívoca e indubitable y también con la infracción correspondiente, como es en el presente caso. La norma señala que la falsedad tiene que incurrirse en la declaración jurada de vida y no en otro documento distinto, señor presidente. Y usted sabe muy bien, y ustedes, señores magistrados que conocen mucho más el derecho que nosotros los litigantes, de que las normas que restringen derechos o que imponen una sanción tienen que ser aplicadas exclusivamente en su literalidad. Señor presidente, el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones establece un principio número 10 que siempre casi lo menciono en mis presentaciones, que es el principio pro participación y que obliga al jurado electoral especial como a vuestro pleno a que apliquen siempre la interpretación más benigna. Y en este caso creo que corresponde, señor presidente. Por lo hasta aquí explicado, solicito que se declare fundado el recurso de apelación y se revoque la apelada y reformándola, se declare no al lugar el sancionador del que ha sido víctima el candidato. Muchas gracias, doctor Hurtado. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Sí, doctor González, escuchamos. Gracias, presidente. Señor abogado, le escuché decir de que el candidato sí puso que tenía algo que declarar, pero lo omitió. A ver, eso muy breve, por favor. Su audio, por favor. Gracias, doctor Gunter González, por la pregunta. Efectivamente, declaró otras sentencias. Él sí puso No, pero en el punto concreto, pues, de la sentencia, sí declaró otra sentencia, otros, ya. Así No es, esta. así. No esta. No declaró esta. Ya, correcto. Eso sería toda mi pregunta. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Gunter. Muchas gracias, doctor Hurtado. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 29.478-2026. Apelación presentada por el Partido Aprista Peruano contra la resolución número 377-2026 del Jurado Electoral Especial de Puno, que sancionó con multa a Julián Isaac Barra Catacora, candidato al Senado de la República por infracción del marco normativo sobre declaración jurada de hoja de vida. Los abogados del Partido Aprista Peruano no se han conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 8, expediente número 30.285-2026. Apelación presentada por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución número 380-2026 del Jurado Electoral Especial de Puno, que sancionó a César Hugo Tito Rojas, candidato a la Cámara de Diputados, por infracción de normas sobre declaración jurada de hoja de vida. Los abogados de la organización política Juntos por el Perú no se han conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 9, expediente 30.078-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución 968-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó que Eddie Marlene Laurente Barrera, candidata a la Cámara de Diputados del Congreso de la República por la circunscripción de Ancash, infringió el reglamento de declaración jurada de hoja de vida en las elecciones generales de 2026. La organización política Ahora Nación ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 10, expediente 30.843-2026. Apelación presentada por la organización política Libertad Popular contra la resolución 1271-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, en el extremo que declaró que Orosia Margot Peso García, candidata a la Cámara de Diputados del Congreso de la República por la circunscripción electoral de Loreto, infringió normas sobre declaración jurada de hoja de vida. La organización política Libertad Popular ha solicitado la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 11, expediente 30.290-2026.
Apelación presentada por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución 689-2026 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que sancionó con multa a Arturo Beltrán Ascensios, candidato al Senado de la República para la circunscripción de Huánuco, por infracción del reglamento sobre declaración jurada de hoja de vida. La organización política Partido Político Nacional Perú Libre no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 12, expediente 29.752-2026. Apelación presentada por la organización política Alianza Electoral Unidad Nacional contra la resolución número 500-2026 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que sancionó con multa a Mirta Giovanni Núñez Palacios, candidata a la Cámara de Diputados en el marco de las elecciones generales 2026. La organización política Alianza Electoral Unidad Nacional no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 13, expediente 25.335-2026. Apelación presentada por el Partido Político Renovación Popular contra la resolución número 169-2026 del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, que resolvió determinar infracción en materia de propaganda electoral por la organización política recurrente, según el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El Partido Político Renovación Popular no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 14, expediente 29.555-2026. Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución 249-2026 del Jurado Electoral Especial de Arequipa II, que determinó sanción por la comisión de infracción en materia de propaganda electoral previsto en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2026. El abogado de la organización política Ahora Nación no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 15, expediente 28.944-2026. Apelación presentada por Patricia Milagros Zúñiga Estrada, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mollepata, contra la resolución número 884-2026 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que sancionó a la recurrente por no haber cumplido con la orden de adecuación de la publicidad estatal previsto en el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Doña Patricia Milagros Zúñiga Estrada, alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mollepata, ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Señor presidente, el expediente número 28.780, en el orden número 16, se ha dejado sin efecto a la vista de la causa, señor. De acuerdo, señor Trujillo, ¿hay más casos? No, señor, es el último expediente que hemos mencionado. Bueno, ya terminamos esta sesión, esta audiencia. Muchas gracias, señores magistrados, a todo el equipo. Gracias, señores. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Permiso.